Bienvenidos, este es el reparto de Fundamentos de Enfermería 2 del segundo semestre, la sección A. Durante el primer parcial vimos la unidad 3, elementos de la valoración y los cuidados del paciente. Observamos lo que era el lavado de manos mecánico, el procedimiento por el cual se eliminan y se sustituyen todos los microorganismos con agua corriente y jabón en forma mecánica. Observamos que el lavado de manos consta de varios pasos, desde abrir el grifo, tomar el jabón, hacer el frotado entre las manos para poder realizar esta técnica. Vimos desde que cómo nos secamos las manos, cómo se debe de acudir al lavabo, cómo se debe de realizar la técnica de manera estéril. Además vimos los 5 momentos para la higiene de manos, que consta de 2 antes y 3 después. Además, analizamos las 6 metas internacionales. La primera meta, la identificación correcta del paciente. La meta número 2, mejorar la comunicación efectiva entre el personal. La meta número 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. La número 4, los procedimientos correctos. La número 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. La número 6, reducir el riesgo de daño en el paciente por causa de caídas. Dentro de este mismo parcial pudimos obtener información acerca de las abreviaturas que utilizamos en nuestra práctica diaria, desde los términos, abreviaturas, vimos equivalencias, vimos los horarios de administración en los hospitales, cómo se debe llevar el horario adecuado para la administración de medicamentos. Dentro de esta misma unidad hicimos la valoración de la enfermería en el suministro de medicamentos. Analizamos los 10 correctos, el medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora y fecha de administración correcta, así como los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo me hago responsable, entre muchos otros de los pasos que pudimos analizar. Vimos que la administración de medicamentos era una actividad dinámica que hacemos el personal de enfermería constantemente y que tenemos que estar pues conscientes de todo lo que nosotros vamos a aplicar y a quién se lo vamos a aplicar. Dentro de esto vimos que el objetivo principal de la administración del medicamento pues es que el medicamento se aplique con la finalidad en un tiempo corto y con la finalidad sobre todo de aliviar al paciente. Vimos las diferentes presentaciones de los medicamentos, vimos que podemos encontrar medicamentos desde el tipo líquido, semisólidos, sólidos y cómo se deben de administrar cada uno según las necesidades del paciente. Vimos las diferentes vías de administración desde otro punto, vimos las vías mediatas y las vías inmediatas, considerando que las vías mediatas tardan un poco más de tiempo en hacer su absorción y las vías inmediatas son las que prácticamente al instante actúan con el organismo del paciente. Vimos los diferentes tipos de administración de medicamentos, enfocándonos específicamente en vías intravenosas, en la cual realizamos nuestra práctica de la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intradérmica, así como el proceso de la canalización. Vimos las partes de la jeringa, cómo se compone, cómo es que se utiliza, los diferentes calibres de las agujas, así como los diferentes calibres de los punzocat que requerimos para realizar el procedimiento de la canalización. Dentro de esta misma unidad vimos las diferentes técnicas y zonas de aplicación, así como contraindicaciones y precauciones para realizar dichas administración de medicamentos, como fue la vía intramuscular, que es una de las técnicas más utilizadas en nuestro desempeño como enfermería. Vimos además la vía subcutánea, que consiste en la administración de pequeñas cantidades de medicamento. Vimos que existen diferentes tipos de jeringas y calibres de agujas, así como los diferentes sitios de aplicación en la cual nosotros podemos hacer esta técnica. Observamos lo que fue la vía intradérmica, que también consiste en la aplicación de pequeñas cantidades medicamentosas que se caracterizan por ser absorbidas específicamente en la piel. Observamos que este mismo
vemos diferentes otras técnicas, además de estas mismas aplicaciones, como fue la venoclisis, ¿sí? Que es una de las técnicas más utilizadas también por el personal de enfermería. Vimos las venas, vimos, los sitios en donde podemos colocar la venoclisis, en qué consiste, que es prácticamente el procedimiento por el cual se infunden grandes cantidades de líquidos y medicamentos, y tenemos obviamente un acceso venoso. Vimos las características de la canalización de un niño, los errores de la venopunción, qué es lo que nosotros debemos de evitar al momento de canalizar. Asimismo, observamos la vía intravenosa, en qué consiste administrar medicamento en una vena, las zonas de administración, y vimos las consideraciones que debemos de tomar con nuestro paciente a la hora de administrar dichos medicamentos en esta vía. Analizamos la fórmula de cálculo de goteo, las diferentes fórmulas, desde encontrar las gotas por minuto por un factor de goteo hasta encontrar el cálculo de goteo por una constante, por una fórmula ya preestablecida. Asimismo, vimos lo del cálculo de dosis, que nosotros vemos la fórmula, es la cantidad de medicamento a administrar, obviamente por indicación previamente médica, evitando un error a la hora de su administración. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero y no haya quedado ninguna duda.